Buenos días a todos, estimados alumnos de la materia de química. Vamos a hablar hoy de los compuestos del carbono, algo así rápido. Anteriormente a la química la manejaban como química orgánica y química inorgánica, pero poco a poco se fue viendo que no solo se manejaban compuestos inorgánicos ni orgánicos, entonces poco a poco se fue cambiando esta modalidad de llamarlas, de llamarlo química del orgánica e inorgánica. Nosotros habitualmente ya tomamos en consideración de que exclusivamente lo vamos a llamar química del carbono. Hay millones de compuestos derivados del carbono que se utilizan en la vida cotidiana del ser humano, por ejemplo, los combustibles, los plásticos, los disolventes, medicamentos y otros más, algunos también como los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, que estos derivan propiamente de los hidrocarburos, pero los hidrocarburos también son compuestos del carbono, y que acá pues ya no solamente implica el carbono, sino también hay otros elementos como el oxígeno y como el nitrógeno, que también son que se unen para formar estos hidrocarburos y que también son importantes en la vida cotidiana nuestra. Muchos otros elementos como el vinagre, como la acetona, los anticoagulantes, colorantes para algunos alimentos, etcétera. Entonces, como ven, los compuestos de carbono están en nuestra vida diaria, están alrededor de nosotros, los ocupamos todo el tiempo y son sumamente importantes. Para hablar de los compuestos del carbono vamos a hablar que estos tienen algunas características importantes, como por ejemplo su punto de fusión y su punto de ebullición son muy bajos. Esto son como corresponden, son su existencia, son débiles en cuanto a su fuerza intermolecular que tienen. A eso se le llama punto de fusión, y su punto de ebullición pues es el punto en que pueden llegar a hervir estos elementos. Entonces son muy bajos, muy muy bajos desde el punto de ebullición y de fusión. También su punto son poco solubles en el agua. Habitualmente se disuelven más en benceno, en hexeno, en dietil-éster, pero en el agua muy poco. Sus tipos de fórmulas, sus fórmulas pueden expresarse en varias formas de diferentes modelos, por ejemplo en formas empíricas. ¿A qué se refiere esto? Nos indica el número relativo de átomos de cada molécula. También existe otro que es el molecular, que nos indica el número real de átomos de cada clase de la forma de la molécula que estamos hablando. También existe otro que es la forma semidesarrollada, que constan estos átomos de estar unidos entre los átomos de carbono por ciertos enlaces que pueden ser simples, pueden ser dobles o pueden ser triples.
Otra es la forma desarrollada. Esta nos expresa generalmente enlaces que en las moléculas que están desarrolladas en un plano. Y también existen las tridimensionales que nos indican el modo convencional, la disposición de estos átomos, pero en los enlaces en el espacio, no nada más en un plano, sino que en el espacio. Y también algo importante que estas sustancias tienen, que tienen un grupo funcional, como por ejemplo un grupo funcional, su definición es un agregado de uno o más átomos a una molécula que habitualmente tienen un comportamiento químico característico. ¿Sí? Otra definición podría ser que casi son moléculas que son independientes o son una serie de compuestos homólogos de un grupo de compuestos que hacen una diferenciación entre un CH2. Es muy importante esta definición de los grupos funcionales, porque debido a esto pues vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Los átomos de carbono tienen una propiedad de unirse entre sí para formar cadenas rectas o cadenas ramificadas, que pueden cerrarse o pueden abrirse, desde enlaces simples, desde enlaces dobles o desde enlaces triples. En el caso del carbono, de hidrógeno, sin embargo, también pueden formar enlaces covalentes, esto con átomos de otros elementos, como por ejemplo los que habíamos dicho al inicio de hidrocarburos, como por ejemplo con el hidrógeno, con el nitrógeno, y formar un grupo funcional distinto dependiendo del arreglo de los átomos, y depende de eso reciben su nombre. Por ejemplo, un alcohol tiene un grupo hidroxilo que es un OH. Por ejemplo, una acetona o un acetaldehído tienen un grupo carbonilo que es un C, que es carbono, con un enlace unido con un oxígeno, pero de un solo enlace. Y de esta forma podemos ver, por ejemplo, los hidroxilos, ver cómo se forman los alcoholes. Por ejemplo, un alcohol, su grupo funcional es el OH, como ya habíamos visto, pero para nombrarlos hay que añadirle un sufijo, es decir, el ol, la terminación ol, para que sea un alcohol. El nombre del hidrocarburo de referencia que hagamos dependerá, se le va a agregar aparte un prefijo que indica la posición del grupo hidroxilo. Es decir, esto, por ejemplo, depende de dónde esté. Por ejemplo, si el OH está en el primer grupo, pues sería 1, por ejemplo, que fuera de 5, sería 1 pentanol, por ejemplo. Dependerá dónde esté el OH. Los compuestos ramificados, esto es en compuestos lineales. En los compuestos ramificados el nombre del alcohol va a derivar de la cadena más larga. Es decir, si la cadena más larga es de 5, pues será un pentano. Si es de 4 será un butano, si es de 3 será un propano, dependiendo de cuántos carbonos tenga. Y aparte de eso, el grupo OH se debe asignarse a la posición más baja posible que tenga, para que nosotros podamos asignarle el nombre. Otros alcoholes, como alcoholes polihídricos, tienen otra disposición, como por ejemplo estos habitualmente son grupos funcionales que tienen más de un OH.
Por ejemplo, la nomenclatura acá se indica la posición del OH otra vez, la raíz característica del átomo de carbono se le agrega con el sufijo diol o triol, dependiendo que sean dobles o triples, según convengan a 2 o 3 grupos respectivamente. Es decir, si son dobles, pues vamos a ponerle diol; si son triples, triol la terminación. Así podemos tener, por ejemplo, un ejemplo: 1, 2, 3 propanotriol, por ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen 3 OHs, ese propanotriol. ¿Y por qué 1, 2, 3? Porque los OH están en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Si estuvieran nada más en la posición 1 y 2, serían 1, 2, propanodiol, ya serían 2, nada más habrían 2, pero en este caso son 3. Y por ejemplo, dependiendo si es algo ramificado, va a depender de dónde esté el OH. Y así vamos a llamar estos compuestos. Ya ahí en los ejemplos se los pongo ahí en documentos, cómo están los ejemplos. Otra característica de algunos alcoholes más comunes son, por ejemplo, el metanol, que también es el llamado el alcohol de madera o el alcohol metílico. Estos alcoholes, por ejemplo, tienen una fórmula de CH3OH, porque dependiendo de dónde está el OH, son los más simples, los alcoholes más simples, que habitualmente surgen de la destilación destructiva de la madera. Pero hoy en día pues no se usa así, ya casi son sintéticos la mayoría de estos. Entonces, al ser ingeridos, se pueden ingerir en forma líquida o se pueden inhalar también en forma de vapor. Claro que esto puede resultar peligroso cuando se inhala así. Se utilizan habitualmente para desnaturalizar al alcohol etílico. Lo usan también como anticongelantes y además como disolventes de gomas, por ejemplo, lacas, etcétera. Otro alcohol es, por ejemplo, el etanol, el alcohol dietílico o el etanol, que también es conocido como alcohol de vino. Su fórmula general es C2HOH. Habitualmente pues ya lo conocen, es un líquido transparente, incoloro, de un sabor quemante, algunos con olores agradables. Este alcohol se encuentra pues en la cerveza, en el vino, en el brandy, en el ron, en varias bebidas. También debido a su bajo peso, a su bajo punto de congelación, ha sido empleado como fluido en algunos termómetros para temperaturas inferiores al punto de congelación del mercurio, que estamos hablando de temperaturas de menos 40 grados centígrados. Habitualmente lo que usamos es el mercurio, pero también se puede usar en el alcohol. Hay que recordar también que el alcohol o todos los alcoholes son subproductos normales de nuestra digestión. Sí, los procesos químicos del interior de nuestras células. Algo muy importante acá: si nosotros comemos, por ejemplo, unas papas fritas, una Coca-Cola, carne, galletas, ¿cómo se llama? Pan y un montón de cosas, y evitamos comer cosas sanas, por ejemplo, todo eso que comemos se va al estómago, se procesa ahí, forma un quimo, que se llama, ustedes ya saben todo lo de la digestión, se absorbe a través del intestino delgado,
en sus 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion, se va absorbiendo. Entonces, pero durante esa digestión, también toda la comida, todos esos alimentos que nosotros ingerimos, también liberan formando alcohol, porque durante la digestión forman alcohol. Por eso es importante comer adecuadamente, porque también nosotros en nuestra digestión de todas nuestras células podemos formar alcohol. Por eso la causa número 1 de la cirrosis hepática no es el alcohol, sino es la obesidad, que al final producimos alcohol. Nosotros podemos llegar a producir una gran cantidad de alcohol sin tomar alcohol. Podemos llegar a tener cirrosis hepática sin tomar alcohol. ¿Por qué? Porque lo generamos en nuestra propia digestión. Vamos a hablar también de otros elementos como los hialuros. Estos habitualmente los llamados hialuros de alquilo, que son parecidos a los hidrocarburos, pero uno o más hidrogenados, se los sustituyen, por ejemplo, por flúor, cloro, bromo, yodo. Esos hialuros de alquilo, pues, son compuestos que están saturados o no saturados. Los llamados compuestos alifáticos también les llaman, también pueden ser de utilidad. Los hialuros de alquilo también y los alcoholes experimentan reacciones de eliminación para formar alquenos, cuando por eliminación de todos estos hialurógenos se producen, por ejemplo, o forman hidrógenos, o forman 2 o 3 alquenos, etcétera. Entonces tenemos que tomarlos en cuenta también, todos estos compuestos, y cada vez que seguimos estudiando compuestos del carbono, surgen más. Por ejemplo, los aldehídos, que por ejemplo también son compuestos que tienen un grupo funcional llamado carboxilo. Ese también aparece dentro de este tema. Están unidos al carbono y oxígeno por doble enlace, y además generalmente también lo usamos en nuestra vida cotidiana. Otro de los compuestos es la acetona, que también el grupo carbonilo está unido con doble enlace, el carbono y el oxígeno, y se encuentran en el interior de esta cadena. Se nombran así habitualmente, reemplazando los alcanos, habitualmente en cadenas principales largas, y forman estas cetonas que comienzan generalmente con grupos carbonilos en su grupo funcional. Si nosotros pusiéramos un ejemplo, por ejemplo, del formaldehído, sería carbón, un carbono, 2 enlaces, oxígeno, hidrógeno, y podríamos formar un formaldehído. Y así son compuestos que podemos ir estudiando en los compuestos del carbono. Todo esto que estuve comentando se los mandé también escrito y con cada uno de sus ejemplos respectivos. Agradezco su atención.